Hola de nuevo a todos, soy Marta y vamos a comenzar con la segunda parte del tema. En esta ocasión tenéis que estar muy atentos a la explicación, ya que según vaya avanzando habrá momentos en los que se pare y os haga una pregunta relacionada con lo explicado. En esta segunda parte del tema nos falta por ver la balanza de pagos con todas sus variaciones, estructuras y saldos, el mercado de divisas y el tipo de cambio y los diferentes sistemas de tipos de cambio. Nos vamos a centrar en esta actividad en la balanza de pagos. Como ya hemos podido ver en el anterior apartado, sabemos que el comercio internacional es una actividad económica de gran relevancia. Los agentes económicos de un país venden sus productos y prestan servicios al extranjero, es decir, exportan. También realizan la operación inversa, compran productos y demandan servicios del extranjero, importan. De esta forma se genera una doble corriente de entradas y salidas que influye en la renta nacional. Cuando un país exporta, crece su producción y, por tanto, aumenta la corriente real de bienes y servicios. El receptor de las mercancías paga al exportador, lo que supone también una entrada en la corriente monetaria. Lo contrario sucede en una importación. Entran bienes y servicios que no se producen por nuestros agentes económicos y se produce una salida en la corriente monetaria. El sector exterior es fundamental para un país. En nuestro país supone aproximadamente el 67% del PIB. Para cuantificar todas estas transacciones del sector exterior se utiliza la balanza de pagos, es decir, es un documento contable en el que se registran todos los intercambios económicos y financieros de un país y los del resto del mundo en un periodo determinado de tiempo. Hablamos de un documento contable ya que recoge el registro y control de las transacciones internacionales diferenciando entre ingresos, pagos y un saldo y que además lo lleva a cabo utilizando un sistema de partida doble, es decir, cada operación lleva dos anotaciones. Por un lado tenemos que anotar el valor de la mercancía o servicio comprado o vendido y por otro lado tendremos que anotar el dinero que hemos ingresado si vendemos o pagamos si compramos. Es decir, si vendemos una mercancía anotaremos por un lado que se ha producido una venta y por otro que hemos ingresado dinero. Además, hemos dicho también que registra las operaciones realizadas entre los residentes de un país y los del resto del mundo. Para llevar a cabo esta contabilidad, la balanza de pagos clasifica las operaciones. Se divide en tres grandes subbalanzas: la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta capital y la balanza por cuenta financiera. El criterio que se sigue para clasificar a los sujetos es el de residencia, no el de nacionalidad. Además, hemos comentado que refleja transacciones realizadas durante un periodo de tiempo. Normalmente, este periodo de tiempo. La estructura de la balanza de pagos es la misma para todos los países del mundo y, como hemos dicho ya, se divide en tres cuentas. La primera de ellas es la cuenta corriente. Contabiliza los intercambios de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. Además, a su vez, se divide en tres subbalanzas. En primer lugar, la balanza de bienes y servicios, que dentro de ella diferenciamos entre los bienes, que refleja las importaciones y exportaciones de bienes de un país. Es una de las balanzas más importantes, ya que cuando las importaciones son mayores que las exportaciones se produce un déficit comercial, que supone que parte de la riqueza del país está yendo a otros países. Y en segundo lugar, los servicios. En ella se contabiliza toda compra y venta entre países de servicios, de transporte, de seguros, de turismo, viajes, aplicaciones informáticas, etc. Por tanto, si compramos una aplicación informática a una empresa extranjera, tendremos una importación de servicios y si una empresa española vende un seguro a una empresa extranjera, tendremos una exportación de servicios. En segundo lugar, tenemos la balanza de rentas primarias. Incluyen los intereses y dividendos procedentes de inversiones o préstamos en otros países. Si una empresa extranjera hace una inversión en España, cuando tenga beneficios se los llevará a su país, lo cual supone una salida de dinero. Igual ocurre si desde el exterior hacen préstamos en España. Cuando paguemos intereses, ese dinero saldrá de nuestro país. También se incluyen las rentas pagadas a trabajadores de otros países. Si un ingeniero extranjero viene a trabajar un par de meses a España, luego ese dinero acabará saliendo del país. Por supuesto, los trabajadores españoles que salgan al extranjero un tiempo, cuando cobren y vuelvan, supondrán una entrada de dinero en el país.
En tercer lugar encontramos la balanza de rentas secundarias. Son entregas de dinero con destino a otros países sin recibir nada a cambio. Por ejemplo, los agricultores españoles reciben ayudas por parte de la Unión Europea, lo que supone una entrada de dinero. Por otra parte, muchos extranjeros que viven y trabajan en España mandan dinero periódicamente a sus familias en otros países, lo que supone una salida de dinero. Vamos a aprender cómo se contabiliza en la cuenta corriente a través de un ejemplo. La cuenta corriente cuenta con dos columnas, la de ingresos y la de pagos. Los ingresos son todas las operaciones que van a suponer una entrada de dinero en el país, es decir, las exportaciones de mercancías y servicios y las entradas de capital procedentes de rentas primarias o secundarias. Y los pagos, en los pagos se anotan las operaciones que provoquen una salida de dinero del país, es decir, las importaciones de mercancías o servicios o la salida de rentas primarias o secundarias. El saldo será la diferencia entre los ingresos y los pagos. Si en el país entra más dinero del que sale por la compra-venta de bienes y servicios y movimientos de rentas, tendremos un superávit por cuenta corriente. A continuación vamos a contabilizar una serie de ejemplos para verlo todo mucho más claro. Una empresa española compra queso francés por 1.000 euros. Esos 1.000 euros los contabilizaremos en la balanza de cuenta corriente, bienes y servicios, en pagos 1.000 euros. Turistas ingleses gastan 2.000 euros en España. Son servicios prestados que suponen un ingreso para España, es decir, contabilizaremos los 2.000 euros en la columna de ingresos. Unicaja paga 3.000 euros de intereses de un préstamo a un banco de Argentina. Por lo tanto, son intereses que suponen una salida. Son pago de 3.000 euros. Y por último, Francia paga 4.000 euros en pensiones a residentes españoles. Por lo tanto, se contabilizará como un ingreso en la cuenta corriente de España. Podemos observar que en este ejemplo existe un superávit en la cuenta corriente, ya que el saldo. En segundo lugar encontramos la balanza por cuenta de capital. Esta balanza tiene mucho menor peso que la cuenta corriente. En ella se reflejan todas las transacciones de capital que se hacen para realizar inversiones en otros países. Un ejemplo son las ayudas de la Unión Europea para invertir en infraestructuras. También se cuenta la compra y venta de activos inmateriales como patentes y marcas y otros activos no producidos como terrenos. Al igual que en la cuenta corriente, cuenta con las columnas de ingresos y pagos. Los ingresos serán todas las entradas de capital en el país y los pagos todas las salidas. Vamos a reflejar unos ejemplos para que quede todo mucho más claro. Una empresa española compra una patente a una empresa italiana por 5.000 euros. Por lo tanto, esto supondrá un pago por parte de España a un país extranjero. España recibe ayudas de la Unión Europea por 6.000 euros. Es decir, se trata de un ingreso, de una entrada de capital en nuestro país. Podemos observar que existe un superávit en el saldo de la cuenta de capital. Si realizamos la operación ingresos menos pagos, tenemos un total de 1.000 euros. Pero, ¿qué ocurre si en España está saliendo mucho más dinero que el que entra? Al igual que en una familia, si gastamos más dinero del que ingresamos, tendremos que recurrir a nuestros ahorros o a pedir prestado. Vamos a explicar estas dos opciones. Recurrir a reservas, a los ahorros, los países tienen reservas de divisas, moneda extranjera. Porque cuando los turistas o empresas extranjeras vienen a comprar a España, cambian la moneda de su país por euros. Esta moneda de su país se queda aquí. Cuando compramos en el exterior, tendremos que devolver esas divisas o dejar nuestros euros. Es decir, estamos recurriendo a nuestros ahorros como país. La segunda opción es pedir prestado. Esta opción es obvia. Si no tenemos ahorros, divisas, para pagar a otros países, tendremos que pedirles un préstamo. La cuenta financiera es la que nos va a reflejar si somos nosotros los que estamos prestando dinero al resto del mundo o si por el contrario ellos nos prestan a nosotros. Dentro de esta cuenta financiera se distinguen las siguientes operaciones.
En primer lugar, las inversiones directas son aquellas inversiones que hacen empresas en otros países para obtener unos beneficios a largo plazo. Por ejemplo, si Zara abre una tienda en Miami, está haciendo una inversión directa en Estados Unidos. Inversiones en cartera son inversiones que se suelen realizar en acciones o bonos para obtener una rentabilidad más a corto plazo. Si, por ejemplo, un español compra acciones de Apple, estará haciendo una inversión en cartera en Estados Unidos. Otras inversiones cuenta principalmente los préstamos y depósitos en otros países. Por ejemplo, Unicaja hace un préstamo a un banco inglés. Los derivados financieros engloban las transacciones de instrumentos financieros más complejos. Las reservas nos indica el valor de las monedas extranjeras, divisas, que tiene un país. Como veremos a continuación, cuando un país está exportando al exterior recibirá a cambio divisas, al igual que si recibe un préstamo. Sin embargo, si España importa del exterior o presta a otros países, tendrá que dar divisas a cambio. Las operaciones de la cuenta corriente y la cuenta financiera son bastante diferentes. Si España vende aceite a otro país, la transacción acaba en el momento del pago. Pero las operaciones financieras, inversiones en otros países, se mantienen más tiempo. Si, por ejemplo, el Banco Santander presta dinero a una empresa italiana, esta empresa tendrá que pagar unos intereses y devolver el préstamo en el futuro. Si recuerdas, cuando hacíamos una inversión, estábamos comprando un activo financiero, derecho de cobro, y quien recibe el dinero asumía un pasivo financiero, obligación de pago. Por tanto, si España hace una inversión en Argentina, esto será un activo financiero para España y un pasivo financiero para Argentina. Vamos a ver cómo lo anotamos en las dos columnas. En los activos financieros se anotan las operaciones en las que los españoles invierten en el exterior y por tanto suponen un derecho de cobro para el país. Pasivos financieros se anotan las operaciones en las que los extranjeros hacen inversiones en España. Supone una obligación de pago para el país. Cada vez que alguien invierte en nuestro país o nos presta dinero, están entrando divisas, pero adquirimos una obligación de pago futura, pasivo financiero. Si nosotros prestamos dinero o invertimos en otro país, saldrán divisas, pero tendremos un derecho de cobro futuro, activo financiero. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se reflejarían estas operaciones en la cuenta financiera. Zara invierte 7.000 euros en Miami. Se trata de un activo financiero. ¿Por qué? Porque es una empresa española que invierte en el exterior y por lo tanto supone un derecho de cobro para el país. Un americano compra acciones de Telefónica por 8.000 euros. Se trata de una inversión en cartera y se contabilizará como un pasivo financiero, ya que es una operación en la que los extranjeros hacen inversiones en España. Supone una obligación de pago para el país en un futuro. Unicaja presta 9.000 euros a un banco inglés. Se anotará como activo financiero, ya que este banco inglés tendrá que pagar unos intereses y devolver el préstamo. Como podemos observar, el saldo de esta cuenta financiera se realiza restando los activos financieros menos los pasivos financieros, lo que nos ha dado un resultado positivo en este ejemplo. Pero nos falta una casilla muy importante, la variación de reserva. Las reservas de divisas son moneda extranjera que tenemos en posesión en nuestro país. Si recuerdas, dijimos que la balanza de pagos utiliza el método de partida doble. Esto es porque cada vez que hay un movimiento de mercancías, servicios, rentas o capital hacia un país, el otro país debe pagar con divisas, moneda de otros países. Es decir, en toda operación se produce una entrada o salida de divisas que hace aumentar o disminuir nuestras reservas. Para entender cómo aumentar o disminuyen las reservas de un país, debemos diferenciar entre operaciones corrientes y financieras. Las operaciones corrientes y de capital suponían ingresos cuando eran exportaciones o entradas de dinero y pagos cuando eran importaciones o salidas de dinero. Cada vez que España hace exportaciones de mercancías o servicios o recibe entradas de rentas o capital, estará recibiendo a cambio divisas, es decir, moneda extranjera. Por tanto, anotaremos esta cantidad en la columna de activos financieros de las reservas. Sin embargo, cada vez que España importa mercancías o servicios o entrega rentas o capital al exterior, estará dando a cambio divisas. Por tanto, lo restaremos dentro de la columna de activos financieros de las reservas.
Vamos a ver las mismas operaciones de antes de estas dos balanzas por cuenta corriente y por cuenta de capital y cómo habría que contabilizarlas por segunda vez, en esta ocasión en reservas. Una empresa española compra queso francés por 1.000 euros. Supone un activo financiero de menos 1.000 euros, ya que se trata de una importación. Es decir, está saliendo divisa. En segundo lugar, turistas ingleses gastan 2.000 euros en España. Se trata, por tanto, de un ingreso por exportación. Supondrá una entrada de divisas, por lo que la anotaremos en la columna de activos financieros positivamente. Santander paga 3.000 euros de intereses de préstamo a un banco en Argentina. Se contabilizará en la columna de activos financieros, pero restando, ya que se trata de una salida de reservas. Francia paga 4.000 euros en pensiones a residentes españoles. En esta casilla de variación de reservas se contabilizará positivamente en la columna de activos financieros, ya que se recibe divisa extranjera. Una empresa española compra una patente a una empresa italiana por 5.000 euros. Se contabilizará en los activos financieros negativamente, ya que damos a cambio divisa extranjera. Y por último, España recibe ayudas de la Unión Europea por 6.000 euros. Por lo tanto, se contabilizará. Por otro lado, tenemos las operaciones financieras. Estas operaciones suponían un activo financiero cuando nuestro país estaba invirtiendo en el exterior y un pasivo financiero cuando países extranjeros invierten en el nuestro. Cada vez que España está invirtiendo en el exterior, esto supondrá que tenga que dar salida de divisas hacia el otro país. Por tanto, anotaremos esa cantidad restando en la casilla de activos financieros de las reservas. Si países extranjeros están invirtiendo en nuestro país, eso supondrá una entrada de divisas que debemos anotar en la parte de activos financieros de manera positiva. Vamos a ver las mismas operaciones financieras de antes y cómo habría que contabilizarlas por segunda vez, en esta ocasión en reservas. Zara invierte 7.000 euros en Miami. Se contabilizará negativamente en la columna de activos financieros, ya que tiene que dar salida a esas divisas al otro país. Un americano compra acciones de Telefónica por 8.000 euros. Se contabilizará positivamente en la columna de activos financieros, ya que supondrá una entrada de divisas extranjeras. Unicaja presta 9.000 euros a un banco inglés. Se contabilizará negativamente en la columna de activos financieros, ya que da salida de divisas hacia el otro país. Si juntamos todas las operaciones de los dos tipos de reservas, si añadimos esta variación de reservas a nuestra cuenta financiera, vemos que el saldo total ha cambiado, siendo ahora el sistema de partida doble hace que la balanza siempre esté equilibrada desde el punto de vista contable. Como podemos comprobar, se cumple que al sumar la cuenta corriente, 2.000 euros, la cuenta de capital, 1.000 euros, tenemos un saldo de 3.000, que coincide con la cuenta financiera, 3.000. Sin embargo, debido a la dificultad de medir exactamente todas las transacciones y la existencia de la economía sumergida, existe una partida adicional denominada errores y omisiones para equilibrar la balanza. Esta nueva partida adicional hace que el saldo de la balanza de pagos sea nulo. Por ello, en la balanza de pagos siempre se tiene que cumplir que el saldo de la cuenta corriente más la cuenta capital y los errores y omisiones sea la cuenta financiera. El saldo de la cuenta corriente y la cuenta capital nos indica si en el país está entrando o saliendo dinero procedente o hacia el resto del mundo. Si el país tiene un superávit de cuenta corriente y capital, es decir, un saldo positivo, nos indica que en España entran más rentas de las que salen. Esta es una situación muy positiva e implica que el país está o bien acumulando divisas, ahorro, o está haciendo préstamos a otros países, es decir, tiene capacidad de financiación con el resto del mundo. Este es el caso del ejercicio, con un superávit de 3.000 euros. Si hubiera un déficit, es decir, si el saldo fuera negativo, eso querría decir que de España están saliendo más rentas de las que entran y, por tanto, el saldo de la cuenta financiera será igual a la cuenta corriente más la cuenta capital. Un saldo positivo como el del ejemplo, 3.000 euros, nos implica que el país está prestando al exterior o acumulando reservas. Por ello, el saldo de la balanza financiera se suele dividir en dos.
el saldo de la cuenta financiera, excluidas las reservas en manos del Banco de España. Aquí incluirían todas las inversiones directas en cartera, derivados financieros y otras inversiones. Y este saldo nos dice si estamos prestando o recibiendo préstamos del extranjero. En el ejercicio, el saldo positivo de 8.000 euros indica que prestamos al exterior. Por otro lado, el saldo de la variación de reservas en manos del Banco de España. Nos dice si el Banco de España ha acumulado o perdió reservas este año. El saldo negativo de menos 5.000 indica que se pierden reservas. Si el saldo fuera negativo, el exterior estaría prestándonos a nosotros o bien estaríamos perdiendo reservas o estarían ocurriendo las dos cosas a la vez. Como conclusión, podemos decir que para interpretar la situación de la balanza de pagos de un país no nos vale, por tanto, el saldo de la misma. Es preciso analizar cada una de las subbalanzas. La más importante es la balanza por cuenta corriente. Además, podemos decir que una situación de... Y hasta aquí la balanza de pagos. Espero que hayáis contestado a todas las preguntas correctamente. Seguro que sí, si habéis seguido bien la explicación. Recordad que tenéis unas actividades para realizar y mejorar el aprendizaje. Hasta luego.